esta trucha ya de río, ¿eh? De por aquí. Estuve comiendo Manda truchas la ahora por rapaza Camino que te lo Santiago. saque, hombre. ¿Eh? Manda la rapaza que te lo saque. No, hombre, estoy sacándolo yo. Estuve comiendo por el Camino Santiago alguna trucha que otra, y eran todos rojes, asalmonáis, de piscipatonía. Sí, no. Y mira, esto es blanco, blanco. De río, ¿no? Eso es de por aquí. Yo creo que es de... ¿Tú que fuiste pescador, de paisano? ¿Eh? ¿Comiste Bueno, pues vamos a ver el mejor mirador que hay del Naranjo de Bulnes. Vais a alucinar. Sí, porque para ir allá... Yo no creo que suba mi vida ya. Son estas montañas. Vamos a Po de Cabrales. Estamos en Canales de Cabrales. Salimos. Vista panorámica, es aquí. Se ve por aquí. Como veis, hace un frío del carajo. Hace frío, ¿eh? Sí. Vamos a tener que poner un fondo. Y aquí no. No, está un poco más para allá. Se va a acabar la caseta en 5 minutos. Esto, ¿Cómo se llama el río este? Pues se va al río Ay, Cares, ¿no es? ay, ¿Es el Cares? creo que ya lo sabes. Por aquí viene a lo del Festival del Queso Cabrales. Llegamos al mirador del Naranjo de Bulnes, que es Baja aquel por aquí del fondo. para que tu padre no se mueva. Y saques tus fotos. Ahí. Tú quédate ahí. me cago de calor aquí. Haz esto, sale. Pues sale, coño, venga, Hombre. venga. A ver, maniobra para salir. La hostia. Vamos a ver cómo sacan a un paisano de un coche. Primero, cogen el callao, apúyenlo. Después saca la pata. Y llega el momento más crucial. Venga, apóyate en mí. Tienes un banco para sentarte ahí. Y que salga el cameraman. Es que aquí hay el pico que se ve allí, sí que está cortado en triángulo. Y el Naranjo de Bulnes. Aquel que ves así, que está encima, el más alto de todos los montañas. Que de abajo arriba hay 500 metros. Bueno, hay un aumento más, pero hay que... Puedes aumentarse más. Este y el Naranjo de Bulnes, 2.519 metros. Eso fue escalado por Lluís Antón en el 84 y en el 89. Bueno, pues ahí queda eso. Está un poco nublado, pero es... Qué calor, ¿eh? Y la carretera que refleja el calor. El Pico Urrieyu. Esto sí que da calor. el Uh. asfalto. Si pasas por aquí hará menos calor. El Pico Urrieyu. El monte estrella de los picos de Europa. Y en la carretera, el asfalto es y da un calor de la hostia. ¿No viste echando ahora como echaba llamas? El paisano viendo... Como estaba... Sí, parece que está quemando. El vaho. ¿Cómo podrán trabajar? Mucho calor.
Epa. Ellos también vienen a... Llévatela para tus fotos. Hostia, sí, que voy a sacar foto. Y este que está aquí. Y uno que acaba de comer cabrito. Ah, qué contento está. Con el cabritón que se metió en el cuerpo. Ese grano que tiene en el estómago y el cabrito que se metió. Ahí está, ahí está. A ver, ¿dónde se saca las fotos? Y este es un personaje que acaba de cambiar de máquina de fotos. Hostia, aquí no se ve nada. No veo nada, toma. Es raro ver un día de sol el cielo azul completamente, ¿eh? Ponte, paisano, poneros ahí. Sin una nube. ¿Cómo sería todo eso? Volcadas. Vamos camino de la Rebollada hacia el Pedroso. Este viaje a Santiago, va a Santiago. Y un vecino de aquí. Salgo el perro. Salgo el perro, marca. Eso es una bella, ¿no? ¿No será un perro? Un perro. Tiene galvana, ¿eh? ¿Qué galvana, sí? Manzanas, ¿eh? ¿Apetece un queso gamoneo, Víctor? ¿Por qué hay los por aquí? Sí, Ah, ahí para allá. aquí mismo. Abajo. Hay una... Pero verlos ahora. Esta casa de aquí. Ahí. Nada, ¿No compraré? Nada, tira para. es que el queso se me va a estropear. Tanto calor. Ya lo compré en el campo ya. Trozo. ¿Venden gamoneo allí? Sí, donde trae productos asturianos, venden trozos, 2 euros. Está a 16 euros el kilo, no está tan caro. Pensaba que iba a estar más caro. Porque ahí en Francia el queso de España, cuando hubo una promoción de quesos de productos españoles, que había queso Cabrales, a 19 euros el kilo. Pero nada, yo cogí 2 trozos y ya estaba bien hecho. Esta puede ser una buena casa aquí. Aquí esto era lavadero. Entramos por la autopista al Pedroso. Vía única. Autopista de un solo carril. De autopista, pero de perros sin gato. Cuando vine al Pedroso en moto traje por aquí a Tano y a Bernat Fíjate por aquí. y quedaban flipados. Historias, esa carretera. Hostia, paraban cada 2 puentes a sacar fotos. Dice, ¿qué calle hay esto? Mira Yo no que estaba acostumbrado a ver Asturias. para ellos esto era un paraíso. Decía ayer uno en la televisión, una Asturias, como de España. Que vienen de Zaragoza, no sé dónde dice, estoy lo mejor de España. No llegues en otro coche, no sé. Hombre, habrá que apartarse, que vamos suave, vamos a una velocidad bastante diferente para parar y a ver quién te sale cada uno No, por la carretera. Con ese que se pasó allí delante del camión y yo casi. Joder. Sí, no, eso fue peor, porque por aquí a la velocidad que voy yo, Mira, dentro de poco entramos ya con estos vaques que hay por aquí y dentro de poco me entramos ya. acuerdo yo de subir a en el Pedroso. aquí el monte que está enfrente del Pedroso.
andando. Sí. La casa que miré yo el otro día está aquí mismo. Bueno, el otro día. Ya está ahí. Esa de los 5 millones está aquí mismo. ¿Que se vende? No, ya creo que no la venden, ¿no, paisano? ¿Sabes algo? No sé, no sé. Ya ahí para allá, ya que allá. No, la siguiente. Esta siempre me gustó mucho. Esa cuadra Esa cuadra siempre me gustó mucho. Esto ya es pedroso. de piedra. Y el valle este. Ese y el cotero. Mira, la hierba allí. Pasé por aquí el año pasado y estaba Están por trabajando. allá la hierba. pues. Sí, igual y Pepe. Están por allá la hierba. Igual y Ana y Pepe. Y José. A ver, para un poco. El coche está aquí delante. No, y Roro y Ana. Roro y Ana. Y Roro ya nada. Sí. ¿Qué va? Que sí. Ese y Roro y Ana. A ver. Vamos a preguntar ellos dónde está. Queda mucho. Pregunta a ellos si queda mucho para... mucho para llegar al Pedroso. No. Bueno, porque voy a buscar a Mari. Ana Mari. Hostias. Y que suba. Si subo, hacerme trabajar. Y el Roro y ella. ¡Hey! ¿Qué pasó? Sin salir. Traigo gente desconocida. Claro. Bájale, que no puedes subir. Coges la plaza de Enzo. Vale, que está allí mi hermano y la mi cuñada. Ah, pues voy a verlo. El auténtico Rorín. Bueno, trabajáis bien, ¿eh? Hasta dentro de poco. Hasta luego. ¿Qué trae? ¿Tiene falda? No, me son pantalones anchos de esos, estrechos. No, no trae falda, no. Y esa de ahí, y es la casa... Mira, Víctor, esa allí es la casa que vendían, que casi la compro. Ese tejado que asoma allí. ¿Cuál? ¿Esa de arriba? Sí. ¿Y la otra de abajo? Eso y el cotero. Al cotero. Hombre. Mira lo que está ya vestido de militar. Ay, Vaya mozarrón que viene aquí. calor tengo, coño. ¿Eh? ¿Qué calor tengo? ¿Tienes calor? ¿Ves? Igual. Así pierdes unos kilinos, ¿eh? Pero no trabajaste mucho la hierba. No, no trabajé nada. Hombre, ¿Qué mozo está hecho? Metíme debajo de la sombra a moscar. qué? Por 5 praos. ¿Un que pruebas no menos? Nada más. Nada más. O sea, 3 empacados y estos dos. Y ¿A ti y qué te aquella- casa, Luis? Esta era la casa. Era aquí, era este, Lolito. Esa que está ahí. Ya no la venden, ¿no? ¿Sabes algo? Sí, no, todavía la venden. Pero Pedroso. ¿No la vendieron? no, todavía no. ¿Quién la va a comprar? 5.000. Dice si quedo yo 1,5 millones. Vamos a dar 1,5 millones por eso. Bueno, cuesta a ti más Arreglarlo, ¿no? arreglarla. Esta es la casa de Víctor. Y el radar. Ahí está el Y el radar. rodal. Jolín, buenos recuerdos tengo yo aquí. Ahí debo trataré yo, pero ya es que no traté. Creo que están empeñados todos con la casa esa. El rodal, Hijo, que está en Sí, venta. están todos empeñados con ella. vendieron y no pueden cargar con ella. Está hipotecada Está hipotecada. 40.000 veces, ¿no? No pueden Sí, querer. Coño, no pueden sí, El querer. Gonzalo, ¿tú qué crees? ¿Qué tonto Gonzalo? Ensancharon la carretera. Es verdad, y un poco más de... Aquí hay ¿Quién son turistas. esos? Hay mucho turismo. No, bueno, Dentro de poco ya pondrán un centro comercial y todo por aquí. Dejamos el coche arriba, ¿no? Sí, hijo, sí, no súbelo. puedes subirlo hasta allá. Vamos a dejarlo. O dejarlo aquí a la bueno, sombra. No, allí también hay sombra. Ahora, bueno, Hay ya- sombra allí ahora. ¿Qué casa? ¿Ese que es de Gerardo Sí, coche. o de José Manuel? No sé, José Manuel. Ya. No me extraña. Mira, ahí lo puedes meter. Ahí. O- No, si hay sombra en tu casa, vamos para allá. Sí, bueno, puede- sí, 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 claro. No sé, hay sombra. Por aquí no pasa nadie por la calella, ¿no? No, no. Ay. Puedes dejarlo ahí. ¿Y este coche? Este es de mi tío. Sí, hombre, tenía mi madre de estos. Siempre tuvo gallinas. Sí, y el gallo,
Les Peterroches. No, los Peterroches nada, son... Ya, no, y es la misma cosa. Hostia, hay manzanas, ¿eh? Coño, tengo que darte una revista sobre el techo, un trabajo que publicamos sobre el techo, y que te gusta tanto. Hombre, los teixos trajo los Luis para acá. Tecnológico por excelencia del... Mira, va a pegar de nuevo. Ahora cabe, yo no sé qué tipos darán estos cigarros, claro, está por ver, está, ¿no? No lo ves ahí. Estuve yo abriendo ya ahí camino, fallé tiempo, ahora tengo que volver otra vez a subir así. Estos castañares tienen años, ¿eh? Ahí en Castaño. Todo se conserva hasta este cacho pedrero. Esto estuvo hecho... Puro romano. No, no. Qué frescura. Lo que pasa es que aquí en un vaso ni una gota de agua, y esta regla que baixaba... Ya baja poco, ¿eh? Ah, pero ¿cuánto hace que no llueve por aquí? Igual van por Este agua tiene que ser potable, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué tienes, eh? Y la por años, ¿no? Ya la peral, ¿viste la peral cómo está? no queda ningún perú. Y entonces venía al mercado, porque antes el camino de la Rovellada pasaba por aquí para ir a Benia y tal, ¿no? Entonces estaba José Pellico de la Vega, José Ramón Pellico de la Vega, siempre pasó nuestro, preparando sidra de perullas y tal. Coño, ¿qué haces, primo? Y tal. No, estoy aquí haciendo sidra de perullas y tal, que es un poco, sí, sí. Y ella, bueno, pues lleva con huevos, con mantega y con tal para vender, ¿eh? Y entonces, pues nada, tomó ahí un poco de sidra de perullas y tal. Y a los 30 metros o tal, ya una joria que se dice aquí, era una cagalera de la hostia. Y boom. Y bueno, intenta seguir más para allá y al poco, boom. Y ya no pudo ir al mercado. O sea que esa sidra y bueno, pero para... Era peligroso. ¿Viste el castrón, el cuerno de castrón aquella? Que tiene allí el americano. ¿Dónde? Había puesto el americano, ¿no ves ahí en la ventana? Una calavera de castrón con la cuerna. Ah, sí. Que puede ser enorme, ¿eh? Ahí se verá medio... Sí, sí, sí. Oye, que murió... Decía Mariecha y un ojo al lado de mi padre. Y bueno, ¿Hablaste con ella? sí, llamóme ayer. ¿Desde Málaga o de dónde? No, la de Kio, la de Mari, Ah, la de Gijón. Está abandonado. Está demasiado sembrado, ¿eh? Mira, para afilar la guadaña, para cabruñar. ahí la guadaña. Ah, pues estarán esperando que yo corte. Y la escuela del Pedroso. Yo no vino aquí. Yo fui a la escuela que había antes, más arriba. ¿Dónde está? ¿No hay coche? Están riñendo. ¿Hay alguien? Ni Dios. ¿Quién vive? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? ¿Qué venís de? ¿Soy yo, hombre? ¿Veniste de
Tenéis un toque... ¡Joder! ¡Manolo! La línea más psicodélica que tiene, mi tío. ¡Delgazó! ¿Qué tal? ¿Y esa? Hostia, ¿y abrieronte por ahí? Hombre, y tuvieron que quitarme una costilla para poder operarme. ¿Y Pues, qué haces en ella? Claro, quitármela. Tú dijiste que cacho, que yo no lo sabía. Hasta que una vez puse mi mano en casa y vino el médico de cabecera y me puso a escucharme y dice, hostia, vaya tajonada que te dieron aquí atrás. Yo no lo sabía. Y cuando me levanté fui al servicio y miré, Dios mío, cojo una leche, puta. Si no enteras. Sí, ¿No los denunciaste por haberte estropeado el cuerpo de guapo que tenías tú? pero además los cabrones de ellos, que a mí no me habían dicho nada. Ni que me habían quitado cada costilla ni nada. Y a mí tampoco me lo decían. Y una vez de una revisión que fui, el especialista que me pasó la revisión tenía allí a unas chavalas haciendo prácticas. Y entonces, claro, pasaron conmigo, estuvo explicando ellos allí la operación que me hicieron, qué tal y qué cual. Y dicen, mira, y a este señor tuvimos que, para poder operarle, tuvimos que quitarle una costilla porque si no, no podíamos operarle. Claro, porque tuvimos que abrirle todo. Por atrás. Claro. Que si no, a mí tampoco me lo dicen. Esta casa siempre estuvo rodeada de hiedra. Esta era una corte. Era una corte, sí. Esta era de, bueno, heredó la Paulino, era de la familia. Concha, está nació por ahí. Hombre, hay que meter una pasta de la hostia, para arreglar. Malia, ¿cuánto piden por la casa esta? ¿Cuánto? Sí. Yo para mí que oí que 15.000... ¿Cómo? 15 millones. 15 millones de pesetes, ¿eh? Así que... Sí, sí. Nah, esa gente que están a palo. Hay un frío del carajo, ¿sí? Estoy aquí. ¿Traéis un móvil? No, ¿qué pasó? Que tiene que llamar Víctor, hombre. Que tiene que ir a empacar no sé para dónde y... Ya va uno por ahí. Pues para aquí. Por favor, por favor. Creo que es la... Sí, sí. Y bebemos agua otra vez. ¿Ya acabasteis? A la hierba hay que ver. A eso venimos, pero ya acabasteis, ¿cómo venimos nosotros? Sí, llego yo también. ¿No me das un beso? Ah, yo sí. No me acordaba que soltaba por... Sí, sí. Aquí sí,
No, no te saco fotos. Mira, ¿te ves ahí? Mira la esta. Sí, no, anda. Me casi. ¿Y ahora? Y ahora está. Ahora No, quedamos ahí grabados. No te saco fotos, no, voy a... Otro día de levantar la tapa, ¿me entiendes? Esta. Sí, sí, y eso ya cajones. Pero esto ya hay cajones ya. Amigo, vas mejorando la cosa, y ahí medio que pones otra tabla también. Ese es dos, Sí. sí. Tengo unos ahí que no tenía aquí. Y después lo que baja, ¿no? De la tapa. No, yo tengo aquí la... Ah, esa, y esa. Ya tengo aquí la mesa. Ujú. Hay que Buena estallar madera. todo. ¿Y en cuánto lo piensas vender este? Este, después que te he terminado, Según. te echaré cuentes a aquel, pero no, este va a ser el más caro del otro. Hostia. El otro vinieron a verlo, como hoy, a los 2 días. Dije, oye, que tengo que tomar la medida ahí a ver si me coge. Pero me cago en Dios, no esperaron a los 2 días y ahí vinieron a por él. Ya tengo 2 talles ahí, Ah, está bien. ¿entiendes? Ujú. Y entonces faltame aquí un aquel y aquí Otro. Sí. Bueno, pero vas a venderlo rápidamente, ¿no? Estos, me cago, no te digo que nada, es que aquellos me los lleven. Ya hice uno que era para Castilla, un rapaz que anduvo por ahí, y aquel era a este estilo, pero llevaba así, otro cacho así, ¿no? ¿Una rinconera? Como rinconera. Sí, sí, sí. Y vino a encargármelo, joder, quedó a la perfección. Quedó a la perfección. Y arrancó con él como un volador también. Otro para Moreda de Hierro. Me parece que tiene roro. No, hice ya varios. Pero de invierno, ¿eh? Sí, no, ahora no te vas a poner a trabajar aquí. Esto lo hago todo de invierno. Estos garros lo llevo allí para la salita. Atizo Haces La estufa. sí, llevo esta tabla para allá y vayas allí. llevo este banquín Ujú. y los tallos, ¿me entiendes? Claro. Pues está muy bien, Jolín. Y cada vez cambias los dibujos, cada vez haces una... Sí, no, este es diferente al otro en todo. Ujú. Este es diferente a todo este, del otro. Sí, Yo cada vez que vengo filmo y cada vez los haces mejor. Porque esto, después de estar a la que le he hecho, que Va a quedar así arriba. lleva la tabla ahí puesta con opciones, Ujú. en la que pues esto ya lo adorna mucho. Queda así, ¿entiendes? ya. Joder, este adorno lo... Hombre, no, ya lo creo. Como lleva aquí otro dibujín. Pues sí, joder. ¿Y qué medida tiene? Estos tienen unos 50 y pico. ¿Por 50 de ancho? Sí, viene a ser aproximado unos 50. Con los más altos no me gustan a mí. Sí, esto viene a ser... 50, que estés bien sentado, que no tengas que tener patas muy largas. Un diputado alemán que propuso no quiso Juan Carlos. comprar Mallorca en el 93 o por ahí. No quiso Juan Yo Carlos. alucinaba, acaba de llegar esto. Bueno, esto era un poco entre medio broma, medio en serio, pero lo puso en el Parlamento alemán. Proponía comprar Mallorca para... Y se podía comprar, mira a ver los capitalistas alemanes que hay allí. ¿Y de la vuelta aquí? Bom.